¿Recuerdan? Encontramos a dos imperios encontrándose, o sea, enfrentándose el uno con el otro. Y encontramos aquí la caída del imperio ¿qué? Medo-persa, ¿ok? Y es la caída del imperio Medo-persa. Dice la Biblia que lo derribó por tierra, lo holló y lo pisoteó, y no hubo nadie quien lo librase del carnero. El carnero que sabemos representa ¿a quién? Al macho cabrío, ¿no? Que es el imperio griego bajo el jefe y comandante Alejandro Magno. Daniel capítulo 8, donde estamos, en el versículo 8 dice que se engrandeció en gran manera el macho cabrío, y estando en la mayor fuerza, o sea, en su juventud, en la mayor fuerza de su juventud, fue quebrado este cuerno. Es decir, la muerte prematura de Alejandro Magno a los 33 años de edad. Una de las cosas que comenzamos a analizar en el mensaje anterior fue que en el capítulo 2, cuando habla de los dedos de la estatua de Nabucodonosor, habla de 10 dedos. Y que de esta última forma de gobierno mundial surgirían 10 reyes, y que de allí decíamos que surgiría ¿quién? El anticristo. Ahora, en el capítulo 8 del libro de Daniel, donde hemos estado analizando, vemos que de 10 se reduce ¿a cuántos? ¿A cuántos se reduce? Quiero saber si están poniendo atención, De 10 se reduce ¿a cuántos? A 4. ¿Cuáles son esos 4? La división del imperio griego, que se dividió ¿en quién? En los 4 generales de Alejandro Magno. Entonces hemos venido descubriendo que primero nos habla que surgiría de los 10 cuernos o de los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. Ahora nos dice la Biblia que se reduce hasta 4, porque en el capítulo 8, donde estamos, capítulo 8, versículo 8, que acaban ustedes de leer, allí nos da la clave, donde dice que fue quebrado este buen cuerno, y de ahí surgieron ¿qué? 4 maravillosos cuernos, dice el versículo 8, hacia los 4 vientos del cielo. Y versículo 9, ahí está, y de uno de ellos, o sea, de uno de los 4 imperios o gobiernos que se dividió el imperio de Grecia, salió un cuerno pequeño. Cada vez que ustedes lean en la Biblia cuerno pequeño, siempre, la mayoría de las veces, se está refiriendo ¿a quién? Al anticristo. Acuérdense que estamos hablando del surgimiento del anticristo. Versículo 9, 8, 9 de Daniel, y de uno de esos 4, donde se dividió el imperio griego, sale un cuerno pequeño que creció mucho al mediodía y al oriente y hacia la tierra deseable, que es la tierra de Palestina. Ahora entendemos que los 4 cuernos son 4 generales que dividieron el reino de Grecia después de la muerte de Alejandro Magno. Y esto lo comprobamos en Daniel capítulo 8, versículo 20 al versículo 22. Y el macho cabrío
es el rey de Javán o el rey de Grecia. Yo me imagino que en su versión ha de decir Grecia, ¿no? Si tiene la versión 60, ¿sí o no? Ok, ahí está. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, y que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar. 4 en su lugar significa que 4 reinos sucederán de la nación o del imperio griego, mas no con la misma capacidad y la misma fuerza con la que conquistó Alejandro Magno. Entonces, es decir, que en su lugar salieron 4 gobernantes, y de estos 4 gobernantes, de estos 4 cuernos que se dividieron en Siria, Egipto, Macedonia y Turquía, de uno de estos va a surgir el anticristo. Qué interesante, ¿verdad? Hasta dan ganas así como de tallarse las manos y seguir escuchando, a ver qué más sigue. En Siria quedó Seleuco, en Egipto Ptolomeo, en Macedonia Lisimaco, y no sé cómo se pronuncia, y en Turquía Casandro. ¿Qué es entonces lo que nosotros ahora estamos viendo? Estamos viendo la interpretación de lo que sucedió desde el capítulo 2 para entender mejor el surgimiento del anticristo. Cuando Daniel recibió la revelación de que iba a surgir 10 cuernos, 10 gobernantes, de entre ellos iba a surgir un cuerno pequeño, Daniel, dice la Biblia, que no podía entender con claridad este asunto. Vean ustedes de qué forma Daniel decía que no podía entenderlo, porque era algo difícil de comprender. Y vemos en el capítulo 7, del versículo 19 al versículo 21, cuando Dios puso en el corazón de Daniel y le puso en su corazón y dijo: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente a todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de metal, que devoraba, desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos. Esta era la curiosidad de Daniel: entender mejor esta cuarta bestia, que era muy diferente a las otras, en gran manera destructiva, y también quería saber acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro lado había subido, de delante del cual habían caído 3. Nuevamente, este mismo cuerno tenía ojos, que surge, que tenía ojos, boca, que hablaba grandezas, y su parecer mayor que el de sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Es decir, este cuerno pequeño. Cuando Daniel quiso saber la verdad acerca de este imperio, que fue el imperio romano, la cuarta bestia, y también acerca de este cuerno pequeño, vemos que en el versículo 23 se le comienza, del versículo 23 en adelante, se le comienza a explicar a Daniel este secreto. Y le dijo así, versículo 23, capítulo 7. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra,
el cual será más grande que todos los reinos, y a toda la tierra devorará, hollará y despedazará. Vamos a ver, aquí comienza Daniel a recibir la revelación acerca de esta cuarta bestia. Es increíble el poder, la fuerza, la capacidad que tuvo el Imperio Romano. Ningún otro imperio se pudo levantar después del Imperio Romano. Nadie extendió tanto, pero tanto y tanto sus fronteras, y ha conquistado y ha tenido la cultura, la adoración absoluta en todo donde se ha extendido, y que pudiéramos decir, en todo lo que ha conquistado tenían absolutamente todas las costumbres de los romanos, los diversos dioses falsos, la idolatría, absorbiendo de esta forma lo que Apocalipsis capítulo 17, versículo 5 nos habla precisamente acerca de este imperio, pero ya como el imperio religioso que absorbió toda la idolatría, el paganismo de Babilonia. Es la forma en que se describe, porque a partir del año 476 después de Jesucristo, cuando desaparece el Imperio Romano, surge ahora el mismo imperio, pero en un sistema religioso que abarcó por más de 18 siglos toda Europa, se extendió por todo el mundo y llegó aún hasta nuestros países con su idolatría, con su sistema de enseñanza. El versículo 24 dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Escuchen ustedes, 10 reyes, y tras ellos se levantará otro. Ahí está el que surge. Por eso estamos hablando de ¿qué? Del surgimiento del anticristo. No se les olvide. Dice que surge otro de en medio de ellos. Se levanta otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. En otras palabras, tras estos 10 cuernos, tras ellos se levanta otro, o sea, nuevamente el cuerno pequeño, que es ¿quién? El anticristo, que le abren paso para que pueda llegar a la cumbre del gobierno de la última forma de gobierno mundial, para que pueda adquirir el dominio mundial. Y estos son los 10 reyes o los 10 cuernos que tendrán que levantarse en un futuro. Tienen que levantarse para que se pueda cumplir la profecía. Entonces se tienen que levantar en un futuro, y no muy lejano, porque ya estamos muy cerca para que llegue ese momento en que tome lugar esto del Imperio Romano. Van a surgir estos 10 gobernantes, y tras ellos surgirá otro, y es el cuerno pequeño que estamos tratando de identificar. Entonces el anticristo se va a levantar, va a perseguir, de acuerdo a la Biblia, a los santos, versículo 15, o sea, es decir, una persecución que se levanta contra los judíos, de tal manera que pensará en cambiar los tiempos, la ley, y serán entregados en su mano por 3 años y medio, es decir, 42 meses. Apocalipsis 13:5, Apocalipsis 11:2, que hollará la ciudad, perseguirá a los judíos por 3 años y medio, y gobernará el anticristo por solamente 3 años y medio, nada más. O sea, tiene 3 años y medio para actuar, porque los primeros 3 años y medio es puro peace and love, al estilo del Che Guevara, puro peace and love, por los primeros 3 años y medio. Pero a los 3 años y medio
se levanta y entonces es cuando viene lo que está profetizado en la semana 70 del libro de Daniel, la abominación desoladora. Así que al reunir a las naciones, dice la Biblia que lo van a adorar. Imagínense ustedes, si no va a ser algo que pudiéramos decir sobrenatural, lo que va a suceder. Vamos a ver, síganme con mucho cuidadito. Ha logrado juntar a los árabes y a los judíos para que hagan un pacto de paz. Un pacto de paz. Calmó el Medio Oriente. Hace algo que por muchos años se ha intentado hacer y nunca se ha logrado. Y al ver que surge alguien que tiene estas capacidades, el mundo se inclinará ante él. Y la pregunta es, ¿por qué Europa va a tener que hacer un tratado de paz con el Medio Oriente? Es la pregunta más importante, porque ahí está el petróleo. Vean ustedes que todo está debidamente delineado, perfectamente bien preparado para que surja este personaje y que pueda de esta forma tomar el control, dijimos en los mensajes anteriores, el control político, económico y religioso. Es decir, que está también incluido el sistema financiero en sus manos. De tal manera, fíjense ustedes el control financiero que tiene, de tal manera que nadie va a poder comprar ni vender sin la marca. Estamos hablando allí del comercio, de lo que tiene que ver con las finanzas. En este tratado de paz que se hace con el Medio Oriente es porque, número uno, ahí está el petróleo y Europa depende el 60% del petróleo que hay en el Medio Oriente. Esto es interesante. Pudiéramos decir entonces que de alguna forma Europa está esclavizada a expensas del Medio Oriente. Porque si se levantan en contra de ellos, simplemente te quitamos el petróleo y básicamente van a poder controlar Europa. Ahora, si está a expensas del Medio Oriente y de Rusia, es porque dependen también de Rusia con el 65% de gas. Por eso en la invasión a Ucrania nadie dijo nada. ¿Por qué? Es lógico, si me atacas te quito el gas y te voy a desestabilizar completamente. Vean ustedes cómo todo se compone de una manera impresionante y comenzamos a ver que la Biblia siempre ha tenido la razón. Es entonces importante y necesario que entre alguien que los una, que haga un pacto con ellos para llevarla bien, para tratar, escuchen ustedes, de mantener el control más que nada con lo que tiene que ver con el gas y con el petróleo. Y ahora que ya entendimos de que el imperio griego se dividió en 4, y nos dice Daniel 8:9 que creció mucho hacia el sur, es decir, al mediodía. Daniel capítulo 8, versículo 9. Ahora vamos a reducirlo, a ver si podemos, vamos a dejar que la Biblia nos enseñe a reducirlo a un personaje. Ya lo redujimos de 10 a 4 y a ver si ahora podemos sacar a un personaje específico en la Biblia. ¿Qué les parece? ¿Creen que podamos? Nosotros no, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Ahora, Daniel 8:9 creció mucho al sur, es decir, al mediodía, que es Egipto, y al oriente, que es Jordania.
donde están Irak e Irán. Vamos a tratar de enfocarnos en esta parte que es muy importante. Cuando la Biblia dice que se inclina hacia el oriente, ya está prácticamente dándonos una idea de qué se trata esto. Por ejemplo, en el verso 10, y engrandecióse hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las holló. Aquí, naturalmente, que estamos hablando de algo que es importante que nosotros lo analicemos para poder nosotros tener la vista hacia donde vemos que nos está diciendo que puede surgir el anticristo. Ya dijimos de las divisiones o la forma en que se dividió, y ahora Daniel nos está diciendo que este cuerno pequeño creció hacia el mediodía, que viene siendo hacia Egipto y hacia el Medio Oriente. En otras palabras, prácticamente nos está diciendo que volteemos nuestra vista hacia el Medio Oriente. Daniel está profetizando lo que escribió precisamente cuando dice que se engrandeció en gran manera, versículo 10, lo que nos escribió el apóstol en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, donde Pablo escribió que el anticristo, cuando surja, se va a oponer a todo lo que se llama Dios o que se adore. Y dice que se va a meter en el templo judío, va a llevar a cabo la abominación desoladora, profetizada también por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:15, y rompe el pacto y comienza a perseguir a los judíos por 3 años y medio. Pero ya hasta este momento ya tenemos puesta la vista hacia esa parte del Medio Oriente. Entonces, Daniel 8:9 muestra clara y geográficamente que el anticristo tiene que surgir de ese lado. Y ahora con la Biblia podemos decir que se refiere a Siria. Vean ustedes qué interesante. Cada vez vamos viendo con más claridad el surgimiento del anticristo y vamos dando pasos para poder ir teniendo una mejor claridad y tener más revelación. Y es muy posible, por lo que la Biblia nos enseña, yo creo que Siria es la única región donde el anticristo puede aparecer, pero vamos a complementarlo con otros versículos de la Biblia, ¿ok? Vamos a estar muy cuidadosos en esto. Y dejemos que la palabra de Dios nos lo explique, porque los profetas de la antigüedad, los profetas judíos, hablaron mucho acerca de esto. Y vamos a ir primeramente al libro de Isaías, capítulo 10. Y quiero que ustedes me sigan muy detenidamente para poder ver por qué razón creo yo que se trata de Siria. Isaías capítulo 10, versículo 5. Comienza diciendo así el profeta Isaías: oh Asur, no sé cómo diga su versión, pero ahí la versión que dice: oh Asirio, escuchen ustedes, vara y bastón de mi furor, en su mano he puesto mi ira. ¿Cómo se le llama en la Biblia a la recta final de la semana profética de Daniel? El día de la ira de Dios. En otras palabras, todo lo que Dios tiene planeado, lo tiene planeado, profetizado, entendiendo, número uno,
Número uno, que todo lo que sucede está bajo el control de Dios. Y eso el anticristo ni lo sabe. Por eso no nos da miedo. Porque nosotros no nos toca en ese tiempo. Cuando esto suceda, nosotros ya no estamos aquí. Muy bien. Vemos entonces que Dios lo utiliza como un instrumento de juicio contra Israel. Oh Asirio, vara y bastón de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Es utilizado por Dios como instrumento de juicio contra Israel. Versículo 6, Isaías capítulo 10. Mandaréle contra una gente fementida. O sea, en otras palabras, vamos a ver lo que está diciendo aquí Isaías. Lo voy a mandar contra gente incrédula. Fíjese bien, sobre gente incrédula. Yo creo, si lo tienen ahí en la pantalla, van a ver la forma de interpretar. Lo voy a mandar contra gente incrédula sobre el pueblo de mi ira, lo enviaré. Sobre el pueblo de mi ira lo voy a enviar. Sobre este pueblo lo voy a enviar para que quite despojos, arrebate presa y que ponga a ser hollado como lodo de las calles. Ahora, aunque él no pensará así, versículo 6, aunque él ni idea tiene de lo que Dios está haciendo, porque todavía se levanta muy machuchón en contra de Cristo en la recta final, cuando viene la guerra de Armagedón, ni siquiera él pensará, él no lo pensará así. Y aquí ya habla de un personaje en particular. ¿Ya lo notaron? Cuando dice, aunque él ni siquiera pensará así, ya está identificando a un personaje específico. Es decir, ya lo está prácticamente identificando como un personaje, como lo que está profetizado que sucederá con el surgimiento del anticristo. En el versículo 8, porque él dice, mis príncipes no son todos reyes. ¿Cuáles son estos reyes y cuáles son estos príncipes? Naturalmente, los 10 cuernos que lo llevaron al poder. ¿Vamos bien? ¿O comenzamos otra vez? Si quieren, comenzamos. Vamos a ver, quiero que ustedes tengan una mente muy abierta, con mucho entendimiento para poder comprender. En el versículo 12, donde estamos leyendo, dice, mas acontecerá que después que el Señor hubiere acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, visitaré sobre el fruto de la soberbia del rey, escuchen ustedes, de Asiria, y sobre toda la gloria de altivez de sus ojos. O sea, vamos a tratar de interpretarlo de esta forma, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. O sea que cuando Cristo venga personalmente con su iglesia y sus ángeles con él en la batalla de Armagedón, el personaje que estará gobernando el mundo será el rey de Asiria, el anticristo. Y dice Daniel 7:26 que le quitará su señorío para que sea destruido y arruinado en extremo. Vean ustedes qué interesante lo que está diciendo aquí Daniel. Va a ser en extremo destruido, va a ser arruinado completamente, porque trae a todos los ejércitos del mundo para tratar de detener a Jesucristo y a su iglesia para que no vengan a reinar aquí sobre la tierra. Pobrecito. Imagínense usted lo que está teniendo en su mente. Y en el versículo 27
después de Daniel 7:26, dice que el reino y señorío y majestad, todos los reinos debajo del cielo, serán entregados ¿a quién? Qué interesante, a la iglesia. Lo va a destruir, lo va a arruinar, lo va a convertir en polvo y luego entonces da el reino sobre toda la tierra a su iglesia. Y Pablo, el apóstol, escribió acerca de este acontecimiento que el Señor lo matará, ¿cómo? Con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. O sea que no le sirve ni para el arranque. Y aunque tenga todos los ejércitos del mundo congregados para tratar de evitarlo. Estamos entonces en Isaías capítulo 10. Ahora vamos al versículo 21 del libro de Isaías, versículo 20 y 21. Y acontecerá en el tiempo que los que hubieren quedado de Israel y los que hubieren quedado de la casa de Jacob nunca más estriben sobre aquel que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Y las reliquias se convertirán, las reliquias de Jacob, las reliquias del Dios fuerte. Es decir, Pablo lo explica en Romanos 8, 9 y 10. En estos 3 capítulos, el apóstol Pablo explica lo que aquí está diciendo Isaías, que ya lo estudié antes de comenzar Daniel para que no tuviéramos complicaciones. ¿Se recuerdan, verdad? Y en el versículo 27, y acontecerá, acaecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se empudrecerá por causa de la unción. Es decir, es el momento en que Israel puede ahora disfrutar de lo que es la salvación. Porque en la Biblia, Isaías 30, se le llama a este tiempo la angustia de Jacob, el tiempo en el que Dios va a tratar con el pueblo de Israel. En Isaías 14, denle una vuelta a la Biblia, y en el versículo 24 de Isaías 14, Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Versículo 25, que quebrantaré ¿a quién? Al asirio en mi tierra. ¿Por qué dice en mi tierra? Porque estará teniendo sus cuarteles generales, ¿dónde? En la ciudad de Jerusalén. Y escuchen ustedes, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Qué interesante entonces entender que ahora nos reduce a un personaje llamado Asirio. En Isaías, ¿dónde estamos? Capítulo 30. Quiero que leamos estos versículos para poder tener más certidumbre acerca de esto que estamos hablando. Dice Isaías capítulo 30, versículo 31: porque Asur o Asiria, que hirió con palo con la voz de Jehová, será quebrantado. Y en todo paso habrá madero fundado que Jehová hará hinchar sobre él como tamboriles y vihuelas, cuando con las batallas de altura peleará contra ellos. Porque Topet es el nombre que se le da en el Antiguo Testamento al lago de fuego. Porque Topet ya de tiempo está disputada y aparejada para el rey, profunda y ancha, cuyo foco
es el fuego profundo y mucha leña, el soplo de Jehová como torrente de azufre lo encendió. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo sucede esto? Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Apocalipsis 19, 20. ¿Qué sucede en Apocalipsis 19, 20? Que son lanzados estos dos personajes que ya estudiamos en nuestras enseñanzas anteriores de Apocalipsis 13. Estas dos bestias, una que surge del abismo, otra que surge de la tierra. Estos dos personajes son los que fueron lanzados al lago de fuego, el falso profeta y el anticristo. Estas dos bestias de Apocalipsis capítulo 15. No sé si estoy bien o si me están entendiendo, ¿ok? Ojalá que no se les haga mucho y después se les haga difícil de entender. Ahora, en Miqueas capítulo 5, quiero que ustedes vayan al libro de Miqueas conmigo, Miqueas 5:5, para darles un poquito más de información acerca de esto. Y dice: cuando Asur viniere a nuestra tierra, o el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando pisare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Vean ustedes, vamos a tratar de comprenderlo mejor. Porque si Hitler, por ejemplo, con su labia y con su capacidad, con su forma de hablar, controlando todos los medios de comunicación, pudo lograr que 68 millones de alemanes creyeran en él, imagínense ustedes, dice la Biblia que el anticristo hablará grandes cosas, va a hablar cosas que van a impresionar. Por eso es la importancia de hacer la diferencia con lo que la Biblia hace con nosotros. Cómo muchas personas pueden ser muy fácilmente engañadas simplemente porque viene alguien y le dice y le chismea y sin investigar le cree. Vean la diferencia. Un hijo de Dios tiene capacidades superiores para entender mejor esto. Vemos entonces que cuando la gente lo escuche hablar, la gente se quedará con la boca abierta de la forma en que él va a actuar. Pudiéramos decir que va a ser el engaño en toda su expresión. Tendrá un poder de seducción y un carisma impresionante como ninguno de los dictadores del pasado lo ha tenido, los más grandes que han surgido en la historia. Es muy probable que esté ya entre nosotros, porque ya estamos en la recta final. Esto ya está por terminar, está por aparecer, pero para el día de la ira que ha de venir sobre todo el mundo en la recta final de la semana 70 de Daniel, nosotros ya no vamos a estar aquí. ¿Por qué razón? Porque nos vamos de la tierra. Dice la Biblia que vino Cristo ¿a qué? A librarnos de la ira que ha de venir sobre todo el mundo. Y esta es la razón por la que nuestro Señor Jesucristo, escuchen ustedes, hizo una advertencia muy importante para que cada uno de nosotros estemos apercibidos y que ese día, cuando llegue nosotros, estemos preparados para irnos con nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 21:34 dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos: mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonerías, de embriaguez y de todos los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra,
Así que velad y orad en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir sobre la tierra y estar en pie delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, victoriosos, sabiendo que Él nos dio la victoria y que la venida de Cristo es el acontecimiento más importante que le espera a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Donde la Biblia dice claramente, ¿por qué? Porque la venida de Cristo es real, la venida de Cristo es inminente, es algo real. Porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, seremos transformados para recibir al Señor en el aire y así estar para siempre con Él. Y por eso la Biblia dice que cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica porque Él es limpio. Muy amados, dijo el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios, pero sabemos que cuando Cristo apareciere, entonces seremos transformados para ser semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Es la esperanza que nos mantiene fuertes, es la esperanza que nos mantiene firmes, es la esperanza bienaventurada que estamos esperando con mucha paciencia. Ven, Señor Jesús. Pónganse de pie.